Muy buenas. Mi objetivo es que estudiemos siempre la palabra de Dios. Mi nombre es Luis Castaño y siempre lo digo y lo seguiré diciendo. No ando detrás del dinero de ustedes, mis estimados amigos. No me interesa su dinero. Yo tengo mi manera de cómo vivir. Solo me interesa poder compartir con ustedes sobre la gloriosa palabra de Dios. Quiero y pedirles que por favor tengan una Biblia en mano para que compartamos una serie de pasajes sobre el tema que vamos a estudiar hoy. Hay algunas expresiones que la gente usa y creen que porque todo el mundo las usa, creen que son términos bíblicos. Y hay gente que las hace como que realmente palabras que las enseña en la Biblia. Hay gente que utiliza ciertas palabras como bíblicas, pero realmente no son palabras bíblicas. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Las palabras expresan siempre ideas. O sea que si yo tengo una idea que no es bíblica y utilizo una palabra que no es bíblica, por consecuencia no voy a encontrar un respaldo en la palabra de Dios para esas palabras que a veces uso. Las escrituras, que esto quede muy claro, las sagradas escrituras son las palabras de Dios, son las palabras del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11 al 14, dice que nadie conoce los secretos de Dios sino el Espíritu de Dios que está dentro de él. Voy a leérselos. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 11 al 14. Y ojalá que puedan subrayar esas palabras en sus Biblias para que las tomen muy en cuenta siempre. La palabra de Dios es clara y vea lo que dice. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combatiendo pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Saben, hay muchas veces, ahora que leo este pasaje, hay mucha gente que me dice que yo soy muy brusco para hablar, o que yo solamente cito la Biblia, o que mis enseñanzas son solamente para atacar. Y les voy a decir algo, yo no pretendo atacar a nadie. La palabra de Dios ataca las falsas enseñanzas que los hombres tienen. La palabra de Dios ataca la falsa doctrina de tantos pastores, famosos profetas modernos o apóstoles modernos o pastoras modernas. No ataco yo a nadie, es la palabra de Dios que los condena, porque ellos saben que lo que están haciendo y practicando son doctrinas de los hombres. Otro pasaje muy importante, vamos a leer Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20. El apóstol Pedro habla y dice que las palabras de Dios, ojo, Primera de Pedro 1:20, con respecto a la palabra de Dios. Porque hay gente que no respeta la palabra de Dios, creen que es un libro común y corriente. Porque
segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21, 20 y 21. Vea lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo fueron los apóstoles, porque recuerde que en el primer siglo no existía el Nuevo Testamento, por eso se necesitaban las revelaciones, por eso necesitábamos los milagros sobrenaturales para confirmar la palabra de Dios. Lo que quiero decir es de que esta palabra es las palabras que están escritas aquí, son las palabras que el Espíritu Santo le dijo a estos hombres que escribieran, y por eso tenemos que hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Estas palabras son sanas palabras, palabras que producen vida espiritual. Grábese en esto, estas palabras producen vida espiritual. Primera de Tesalonicenses, ojo a esto, Primera de Timoteo, capítulo 6, vea lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas y malas sospechas. Ojo, dice el pasaje: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor el Mesías. Estas palabras son las palabras del Señor Mesías, del Señor. Estas palabras son las palabras que el Espíritu Santo nos ha dejado hoy en día, y estas palabras son las que producen vida eterna. Me preocupa mucho cuando yo escucho a la gente cómo se ha vuelto de supersticiosa hoy en día, que por decir algo la gente le dice: varón, es que yo siento de Dios. Varón, yo declaro prosperidad en tu vida. Y lo dicen con una seriedad y una firmeza que cualquiera se los cree. Pero yo pregunto, ¿dónde? ¿Quién les dio esa autoridad para hacer eso? ¿Con qué autoridad lo hacen? O hay hombres y mujeres que se ponen en el Facebook y al frente de la cámara y dicen: es que recibo de parte de Dios, hermanos, ahí donde usted está, reciba en el nombre de Jesús, reciba de Dios. Bueno, ¿reciba qué? Yo recibo su palabra. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando yo me paro al frente de la cámara y digo: varón, reciba en el nombre de Jesús, reciba de Dios, reciba el poder de Dios, eso cautiva la mente de ustedes, eso cautiva la conciencia de ustedes. Y ustedes creen que entre más grite y más euforia le ponga el asunto, es porque estoy más lleno del Espíritu Santo. No, señores, ser lleno del Espíritu Santo, dice Efesios 5, 18 y 19. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y Efesios 5, 19 dice: que la palabra del Mesías abunde en vuestros corazones. Ser lleno del Espíritu Santo es tener el conocimiento de Dios. No, hay muchos conceptos erróneos que la gente los ha metido tanto en su mente que creen que es palabra de Dios, y están equivocados porque están acostumbrados a escucharlo todos los días, estos conceptos erróneos. Por decir algo, con respecto a la cena del Señor, la cena del Señor no es un sacramento, como dice la Iglesia Católica Romana, que los siete sacramentos
son un canal de gracia para llegar a Dios. Es totalmente falso. Eso es hablar no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a los mandamientos de los hombres. La Biblia dice que el cristiano debe celebrar la cena del Señor para conmemorar, para traer a memoria la resurrección del Mesías. Eso lo encuentra usted en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Y los cristianos tomaban la cena el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7. Eso es hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay muchos conceptos erróneos y equivocados de la gente. Por decir algo, la Biblia no habla de 3 modos de bautismo. Por decir algo, en Romanos capítulo 6, versículo 4 dice que somos sepultados con Él para muerte y resucitados con Él, o sea, con el Mesías, a una vida nueva. Colosenses 2:12 nos habla de que por medio del bautismo somos sepultados y resucitados a una vida nueva. Romanos 6:4 y Colosenses 2:12. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que el bautismo es una sepultura. La Biblia no habla de que a un niño recién nacido hay que tirarle un poquito de agüita en la cabeza. Eso es hablar no conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice que el hombre debe creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin. Cuando el hombre hace esto, pasa a ser un cristiano. Un niño no puede hacer esto. ¿Se dan cuenta? Hablan conforme a sus razonamientos humanos y no conforme a la palabra santa de nuestro Dios. Otro detalle muy importante que me preocupa mucho al hablar con términos sectarios. La gente utiliza muchos términos que cree que porque todo el mundo los usa es lo correcto o es lo que la Biblia dice. Al hablar del predicador, casi todo el mundo llama al predicador, que es el pastor, y aún en las iglesias del Señor, en las iglesias del Mesías, en las iglesias de Cristo, muchas veces los predicadores que están a cargo de una obra quieren tomar el rol como que fueran el pastor. La Biblia no habla de eso. Son conceptos sectarios y erróneos. La Biblia habla en Hechos 20:17. Le voy a leer lo que dice la Biblia. Hechos 20:17. Dice así la palabra de Dios. Dice así la santa palabra de Dios. Hechos 20. Desde Mileto mandó mensajeros a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Ojo. A los ancianos de la iglesia. En una iglesia hay ancianos, obispos o pastores, en plural. No el concepto sectario y erróneo de que en las iglesias hay un pastor. La Biblia no enseña eso. Y mucho menos la Biblia enseña que en la iglesia haya una pastora. No existen requisitos para la pastora, sino los requisitos que habla la Biblia son para el pastor. Que esto nos quede claro. Por eso hago mucho énfasis en este video. El tema que aquí estoy tratando de explicar es los términos sectarios que la gente cree que porque todo el mundo lo dice es porque es palabra de Dios y es correcto. Otro pasaje, Hechos capítulo 20, versículo 28, vea lo que dice. Véalo aquí. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ojo, dice pastorear la iglesia. Obispos en una iglesia. La palabra obispo, pastor y anciano significan lo mismo. Ahora, otro detalle muy importante.
esto me llama mucho la atención y es, la palabra cristiano es un sustantivo que se aplica a los individuos. La Biblia nunca habla de universidades cristianas. La Biblia nunca habla de equipos de fútbol cristianos. La Biblia nunca habla de hospitales, hospitales cristianos. La Biblia nunca habla de naciones cristianas. Cristiano es un término que por primera vez, por providencia divina, se les llamó a los seguidores del Mesías. ¿Se dan cuenta? Qué concepto tan equivocado es el que la gente tiene a veces. Y esto sucede porque la gente no respeta la palabra de Dios y no le gusta entender lo que la Biblia dice. Hay otro concepto muy equivocado y es hay gente que cree que la iglesia del Señor está conformada por congregaciones. Eso es un concepto sectario. La iglesia del Señor está conformada por iglesias. Y ojo, estos hermanos que dicen que la iglesia universal está conformada por congregaciones es porque ellos creen que la Biblia les autoriza que haya una iglesia central. Explico esto. La Biblia no enseña de que haya una iglesia madre y que esta iglesia madre tenga hijas en diferentes lugares. Hechos capítulo 14, versículo 23 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Perdón, Hechos 14, 23 dice que constituyeron en cada congregación ancianos. Esto implica que cada iglesia es autónoma, se maneja por sí misma. La Biblia no habla ni de iglesias patrocinadoras, ni de iglesias centrales, ni de iglesias madres, que es lo que muchos conceptos sectarios tiene la gente hoy en día, que dicen que, bueno, la iglesia está en Costa Rica, pero la iglesia sede o la iglesia madre está en Estados Unidos, o la iglesia sede está en Inglaterra. No, la Biblia no enseña esos conceptos. Son conceptos erróneos, son conceptos sectarios que la gente debe sacar de sus vidas. Otro concepto muy importante en cuanto a esto, la Biblia, y grábese esto, solo pregúntese usted, ¿dónde dice la Biblia sobre la escuela dominical? ¿De dónde salió ese concepto? Aquí, ¿quién fue el hombre que se inventó la escuela dominical? Porque la iglesia del Señor tiene clases bíblicas, ¿me entienden? Pero el problema es que cuando hay una supuesta escuela dominical es porque hay una organización detrás de todo eso. Hay presidentes, hay secretarios, hay gente que maneja estas escuelas dominicales. Y son conceptos desconocidos por la palabra de Dios. Que esto quede claro. Otro concepto equivocado. A veces la gente habla de el predicador como el ministro o el reverendo. ¿Dónde habla la Biblia eso? Denme un pasaje, el libro, el capítulo y el versículo de la Biblia que diga o que me enseñe que el predicador es el ministro o es el reverendo. La Biblia no enseña eso. Y yo cuando toco todos estos temas y estos puntos trascendentales, estos puntos que llegan a la yugular de la gente dice que es que yo soy una persona que quiero atacar a los demás, y no. Yo pretendo combatir el error, y la única manera de combatir el error sin ofender a nadie es enseñando la palabra de Dios, dándoles el conocimiento a ustedes. Ya depende de ustedes si lo quieren aceptar o no lo quieren aceptar. Yo cumplo con enseñar, y esa es la misión que yo tengo en esta tierra. Es descubrir que la gente
descubra tanta falsedad, tanta falsa doctrina, tanta falsa enseñanza que hay con los hombres. Ahora, otro punto muy importante en cuanto a esto es la iglesia del Señor no es una denominación. La iglesia del Señor no es una secta. El Señor la profetizó y dijo, edificaré mi iglesia. La gente dice, yo pertenezco a la iglesia adventista, a la iglesia mormona, a la iglesia evangélica. Está bien. La pregunta es, ¿cuándo van a pertenecer a la iglesia del Señor? La gente dice, yo soy cristiano católico, cristiano evangélico. Yo pregunto, ¿dónde la Biblia dice eso? Son conceptos y temas erróneos, falsos y sectarios. Otro punto muy importante que me preocupa mucho en cuanto a la palabra hermano. Si alguien realmente no cree y no practica la doctrina que la iglesia del Señor enseña en el Nuevo Testamento, yo nunca le digo mi hermano. Tengo mucho cuidado al utilizar la palabra hermano. Y resulta que hoy en día todos los sectarios se llaman hermanos. El evangélico, vea qué curioso, yo quiero que ustedes mediten sobre esto. El evangélico le dice al testigo hermano. El católico le dice al evangélico hermano. El evangélico le dice al mormón hermanos. Le dicen hermanos de labios. Pero si son hermanos, yo pregunto, ¿por qué no va un católico a congregarse con un evangélico? ¿O por qué no va el evangélico a congregarse con el católico? ¿O por qué el testigo de Jehová no se congrega con el evangélico? Si supuestamente son hermanos. ¿Se dan cuenta los conceptos tan equivocados y falsos que maneja la gente? Yo sí le digo honestamente, no soy católico, no soy protestante, no soy evangélico, no soy testigo de Jehová. El nombre que Dios me ha dado es cristiano. Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. Nada más. Tómelo muy en cuenta. Otros conceptos muy importantes. A veces conceptos equivocados y erróneos. La gente se ha vuelto muy supersticiosa y la gente utiliza en el mundo religioso términos como varón, el Señor me revela, el Señor me ha dicho tal cosa sobre usted, varón, yo siento que a usted le está yendo mal en el negocio porque usted está mal con Dios, o varón, el Señor me ha revelado que lo va a bendecir, varón, el Señor me ha revelado que a usted le va a ir bien en esta vida. Otro término muy famoso que todo el mundo tiene es varón, y dígame si es verdad o es mentira. Usted llega a cualquier lado y habla con alguna persona de X denominación y le dice, varón, Dios tiene un propósito para su vida. Pregunto, ¿por qué utilizan términos tan... quieren como cautivar la mente de la gente, quieren cautivar la conciencia de la gente? Y yo lo que pretendo es que usted se enamore de la palabra de Dios, que usted se enamore de Dios honesto. No me siga a mí, Señor, no me siga a mí, siga la palabra de Dios, pero grábese todos estos conceptos erróneos, donde usted siempre llegue, a cualquier denominación que usted llegue, todo el mundo le va a decir, varón, Dios tiene un propósito para su vida. Claro, Dios tiene un propósito para su vida, que crea, se arrepienta, se bautice y persevera hasta el fin, porque si no lo hace, se va a condenar y se va a ir al infierno. Ese es el propósito que Dios tiene para su vida. No quieran manipular a la gente con cosas que no existen. No quieran manipular con eso de que yo declaro libertad en tu vida. ¿Quién es usted para que declare libertad en la vida de otro ser humano? El único que liberta es Jesucristo a través de su palabra.
¿Saben por qué? Porque dice la palabra en Juan capítulo 6, del 58 al 63, Jesús dijo que las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra liberta. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios los bendiga y recuerden algo. Todas estas palabras o estos conceptos que he tocado en este video, escuche bien lo que la gente dice y se va a dar cuenta que son palabras y conceptos de los hombres, no es el concepto de Dios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.